Bien, la siguiente lección está a cargo de nuestro hermano Jaime Luna, nuestro hermano 2013, si no me equivoco, 2012, egresó de la Escuela de Predicación de Brown Trail y en el presente está predicando para la Iglesia de Cristo en la ciudad de Waxahachie, Texas, en Brown Street. Aquí es Brown Trail, pues allá es Brown Street. Pero bueno, nuestro hermano ya tiene algún tiempo predicando en esa congregación, ellos sirviendo a su familia también ahí en ese lugar. Así que en esta ocasión nos va a predicar el tema afirmando nuestra fe para una victoria segura sobre el mundo, ¿verdad? Así que vamos a prestar atención a lo que nuestro hermano tiene que predicarnos. Hermano, predíquenos la palabra. Decía un hermano, allá es Brown Trail, acá somos Brown Street, ya mejoramos, ¿verdad? Cuando el hermano me encomendó este tema, me quedé pensando que el hermano realmente está bien preocupado por la situación de la iglesia hoy en día. La fe de muchos cristianos ha estado menguando al paso de los años. Y eso son cosas que no podemos negar. Y al igual que nuestro hermano, todos los que amamos a Dios realmente con todo nuestro corazón, nos atemoriza saber que la fe de muchos habrá de terminar en su totalidad. Cuando hablamos de afirmar nuestra fe, estamos hablando, y esto significa que hacer que nuestra fe sea una fe que no se mueva, una fe estable, una fe firme, una fe que no tenga doblez, una fe que cuando es genuina nos puede dar una victoria segura sobre el mundo. Y de ese es el tema que vamos a estar tratando hoy en esta ocasión. Afirmando nuestra fe para una victoria segura sobre el mundo. Estaba pensando, la fe, ¿qué es la fe? Y la definición típica que usualmente expresamos es Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Ahí está. Pero cuando meditamos bien en la palabra, podemos ver que la fe se manifiesta en tres maneras. Cuando la Escritura habla de fe, se refiere a la palabra de Dios, a la doctrina, a la sana doctrina. Pero también cuando la Biblia habla de fe, se está refiriendo a la fidelidad que el cristiano debe de tener hacia Dios. Y por último, también se refiere a la confianza que cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener hacia ese Dios y hacia esas promesas que Él nos ha dado. Y pensando en esto dije, bueno, realmente esto es fe. La palabra, la fidelidad y una genuina confianza en Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener una fe inconmovible, algo que no se pueda mover? Y pensando en esto, me acordé de aquel pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Y es de estos versículos donde me gustaría
sacar el tema de hoy. Y aquí Juan, teniendo más de 90 años, él estaba preocupado por la iglesia, el último apóstol. Y él sabía que después de su partida iban a entrar en la iglesia lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, que le iban a atacar con toda su furia. Y Juan, en esta primera carta, nos habla de una seguridad absoluta que cada cristiano debe de tener en cuanto a su salvación. Y en estos versículos nos expresa algo tan interesante que vale la pena prestarles atención plena para saber cómo aplicarlo a mi vida personal. Y nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando estaba leyendo esto dije, bueno, nos dice aquí la Escritura, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y estudiando la gramática de esta palabra vencido, me di cuenta que esta palabra está en tiempo auristo, queriendo decir que es una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero que sus implicaciones o sus efectos aún continúan. Y vemos nosotros cómo es que aquí está hablando de algo que aconteció en el pasado, pero que todavía tiene efecto en el presente y seguirá teniendo efecto en el futuro hasta que el Señor venga. Porque aquí, cuando dice la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es de Él de quien Juan está hablando. Juan quiere que regresemos a Cristo, porque solamente en Cristo nosotros podemos tener una fe tan fuerte y tan firme que nadie puede mover, porque Él es la piedra angular. Efesios 2:20. Él jamás será movido. Y por eso es que cuando nosotros tenemos una fe plena en Dios, en Jesús, entonces ya habremos vencido al mundo, hermanos. El mismo Jesús nos dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Hermanos, esto debería darnos mucha alegría. Jesús ya venció al mundo. Y a eso se estaba refiriendo Juan con el auristo. Él ya venció al mundo. Y por eso es que nosotros necesitamos poner nuestra fe en Él. Y en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que nosotros podemos tener la victoria. ¿Ve? Ahora, habiendo dicho esto, vamos a regresar a lo que nos dice el versículo 4, cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y luego más adelante, en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y vamos a empezar por esa última. Vamos a empezar por esta última. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, porque lamentablemente, hermanos, cuando Juan está escribiendo esta carta, él está dirigiendo el mensaje a los gnósticos, a aquellos que decían ser cristianos y decían estar iluminados y tener la verdadera luz. Y ellos hacían diferencia entre el cuerpo y el espíritu, y ellos decían que Jesús no había venido en el espíritu, porque Dios no puede tener relación con el pecado. Pero por otro lado, también había quien atacaba la deidad de Jesús y no creía que Jesús realmente era Dios. Y todavía hasta en los tiempos de hoy, lamentablemente hay gente que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Ellos dicen, bueno, Jesús fue un gran profeta. Jesús fue un excelente hombre, una excelente persona que hizo mucho bien. Y hablan de él como si estuvieran hablando de Mahatma Gandhi o de la Madre Teresa. Oh, una excelente persona, sobresaliente entre muchos. Pero nunca confiesan que Él realmente es Dios. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para tener una fe firme, una fe estable, que nos dé una victoria segura sobre el mundo, es creer que Jesucristo es Dios. Eso es lo primero. Porque de nada te sirve creer que Él fue un gran profeta. Hay quienes dicen, sí, Él es el Mesías, Él es el Cristo, pero hasta ahí se quedan. Porque decir que Él es Dios es una blasfemia para ellos, porque solamente hay un Dios. Entonces, solamente confiesan a Jesús como el Cristo y hasta ahí. Ese tipo de fe no es una fe que vence al mundo, porque es una fe a medias. Y una fe a medias no es completa, no es genuina, no sirve para nada realmente. Entonces, vemos cómo es que para que nosotros podamos saber que tenemos una fe firme, necesitamos creer que Jesús es realmente quien decía ser. ¿Quién decía Jesús que Él era? Bueno, Jesús decía que Él era Dios. En Juan capítulo 5 y versículos 17 y 18, los judíos querían matar a Jesús porque Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Y ellos decían que el decir que Jesús era Hijo de Dios se estaba haciendo igual a ¿quién? Igual a Dios. Entonces, por eso es que lo querían apedrear. Por eso es que lo querían matar. Hermanos, los judíos no eran tontos. Los fariseos, los escribas, ellos no eran tontos. Ellos sabían lo que Jesús estaba queriendo decir cuando decía que Él era el Hijo de Dios. Se hacía igual a Dios. Tú eres Dios. Pero déjeme decirle algo. Hoy en día hay gente que dice, yo no voy a creer que Jesús es Dios hasta que me enseñes un pasaje en la Biblia donde dice de una manera directa, Jesús es Dios. O donde diga de una manera directa, donde esté hablando Jesús mismo y esté diciendo, yo soy Dios. Y cuando uno le muestra pasajes como Juan 1:1,
pasajes, hermanos, donde se manifiesta a Jesús como Dios, ellos dicen, bueno, sí, pero allí Jesús no está diciendo que Él es Dios. Aquí, a continuación, me gustaría darles un argumento que realmente es muy efectivo para que lo usen contra aquellas personas que dicen, enséñame dónde en la Biblia dice, Jesús mismo está diciendo, yo soy Dios. Porque cuando usted le da todos estos pasajes donde se revela y se manifiesta la deidad de Dios, ellos no lo van a aceptar. Hasta que tú le digas, mira, aquí Jesús está diciendo que Él es Dios. Entonces, estudiando esto, hermanos, me di cuenta que realmente sí podemos usar la Escritura, y hay pasaje en la Biblia donde nos demuestra que Jesús mismo dijo con sus propias palabras, yo soy divino. ¿Lo quieren ver? O ya nos vamos a comer más. Bueno, no me tienten. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a empezar ahí. Voy a tratar de apresurar un poquito, ¿verdad? Pero si acaso no captan todo, hermanos, por la razón de que voy un poco apresurado, pues ahí va a estar el libro más adelante, ¿verdad? También para que lo pueda conseguir. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8, entonces, mire cómo lo va a hacer, así es como lo va a hacer, mira, ponga atención. Usted está hablando con una persona que le está diciendo, dime en la Biblia dónde Jesús dice que Él es Dios. ¿Ok? ¿Ya estamos todos aquí en la misma página? ¿Sí? Ok. Entonces usted está hablando con esta persona y usted le va a decir, ok, vamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 y quiero que me leas este pasaje detenidamente. ¿Ok? ¿Muy bien? Sí, ok. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Dice quién? El Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dijo esto? Ellos te van a decir, pues el Señor, aquí está hablando Dios. Entonces, ¿está hablando Dios? Sí, Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y Él es la Omega. ¿Ok? Vamos a continuación al versículo 17 y quiero que lo leas detenidamente. Entonces ellos van a empezar a leerlo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces ahí pare y dígale, ¿quién es este que está hablando aquí? Ellos van a decir, pues Dios, Él es el alfa y Él es el omega, Él es el primero y Él es el último. ¿Está hablando Dios? Muy bien. Ahora, lee el siguiente versículo y léelo despacito. Y el que vivo y estuve muerto. Entonces ahí es donde tú les preguntas, ¿cuándo murió Dios? ¿Cuándo murió Dios? Ah, bueno, no, pues es que ahí, ¿quién es el que está hablando ahí? ¿Cuándo murió Dios? ¿Dios murió alguna vez? No. ¿Quién murió? Jesús. Y Jesús dice que Él es el primero y Él es el último. Ahora, ¿todavía no le creen? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Acuérdese que usted está hablando capítulo 21 para empezar ahí. Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y 7. Dice así. Acuérdese, ellos lo están leyendo. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién está hablando aquí? Pues Dios, ¿verdad? El Padre. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Apocalipsis 22, versículos 12 y 13. Dice, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y fíjense cómo dice ahí.
contigo. Léelo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Ok? ¿De quién está hablando o quién está hablando? Bueno, dice ahí el alfa y el omega, está hablando Dios. Ahora vamos al versículo 20. ¿Quién es el que viene pronto? Dice el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Ve? Este argumento, hermanos, es muy efectivo. Úselo. Úselo para enfatizar bíblicamente dónde es que Jesús está diciendo que Él es Dios. Jesús mismo está diciendo aquí que Él es Dios. ¿Ve? Entonces no hay vuelta de hoja, no hay confusión aquí. La escritura es muy comprensible. Ahora, el problema viene a continuación, porque le van a hacer esta pregunta. Bueno, entonces Jesús es Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Ahí nos está diciendo que el alfa y el omega es Jesús. Él es el primero y el último. Pues sí, pero tengo una pregunta. ¿Por qué entonces la Biblia dice que Dios es uno? Y ahí es donde usted se va a rascar la cabeza, ¿verdad? Bueno, ahorita vengo porque esa no me la sé. Ahorita regreso. No, ahí usted lo que tiene que hacer en esa situación, hermanos, es lo siguiente. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Sí, es cierto, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús, cuando le preguntaron a Él, en Marcos capítulo 12 y versículo 28 y 29, un escriba le pregunta lo siguiente, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús dijo, ¿cuál dijo? Amarás al Señor tu Dios. Y Él menciona ahí, hermanos, lo mismo que mencionó Deuteronomio, diciendo, Dios es uno. Fíjese, el mismo Señor Jesucristo dijo, Dios es uno. Ahí está. Entonces, ¿por qué tú me estás diciendo que Jesús es Dios? Y ahí es donde entra la confusión y tienen razón en preguntar, porque realmente, hermanos, esa es la manera correcta de estudiar la Biblia, haciéndole preguntas al texto, preguntándote por qué. O sea, ¿por qué tú dices que Jesús es Dios? ¿Y por qué acá dice que Dios es uno? Entonces, ¿Jesús es el Padre? Estoy confundido, no entiendo. Y de ahí sale otra doctrina, donde hablan de que Jesús se manifiesta a veces como el Padre, a veces como el Hijo, y a veces como el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él es una misma persona. Bueno, esa tampoco no es una enseñanza bíblica. Pero entonces, ¿cómo explicar esto? Vamos a Deuteronomio, hermanos, 6:4. Y cuando nosotros vemos este pasaje, podemos ver que la palabra uno que se utiliza allí es la palabra hebrea ejad. Y esa palabra hebrea, y esta es la explicación, hermano, no se le vaya a pasar porque no va a haber repetición. Cuando vamos a el hebreo, esa palabra que usa allí en cuanto a Dios es uno, es la palabra hebrea ejad. ¿Ve? Y esa palabra hebrea también la encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Y mire cómo la usa allí el escritor. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí la palabra una es ejad. Entonces, cuando miramos esa palabra hebrea, hermanos, ejad, podemos ver que esa palabra se puede usar para referirse a más de una persona también. Cuando dice Deuteronomio 6:4, Dios es uno, está diciendo ejad, queriendo decir que Dios también puede ser más de uno.
¿Ve? Y cuando, ya no les voy a explicar el Nuevo Testamento, no, porque ya se nos va a acabar el tiempo y quiero entrar al siguiente tema, pero cuando vamos al Nuevo Testamento es el mismo caso. Cuando vamos al Nuevo Testamento podemos ver cómo es que en el Nuevo Testamento vemos que ahí en Marcos la palabra que se usa allí, la palabra griega, también se puede referir a más de una persona. ¿Ve? Y esto lo podemos comprobar en Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces el uno también se puede usar para referirse a más de una persona. Queda comprobado, hermanos, que cuando la Biblia dice que Dios es uno, se puede referir a más de una persona. ¿Ve? Ahora, cuando vemos los ejemplos en la Biblia, nada más les voy a dar uno porque el tiempo se nos acaba, hermanos. Pero cuando vamos a la Biblia, podemos ver que en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 10, este pasaje es un pasaje tan impactante porque aquí en este pasaje se manifiestan los tres divinos. Y cuando vamos a este pasaje, hermanos, Isaías, en el capítulo 6, podemos ver lo que dice a continuación. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Hasta ahí. Yo sé que está muy interesante la lectura. Hermanos, en este pasaje podemos ver a los tres divinos. Y déjenme le digo cómo. Cuando vamos a Juan capítulo 12, versículo 39 al 41, Juan nos dice algo muy interesante en cuanto a este acontecimiento. Juan capítulo 12, versículos 39 al 41. Mira lo que dice allá. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, haciendo referencia a Isaías capítulo 6, y en particular a lo que sigue, versículo 10. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y cuando usted considera el contexto, ¿de quién está hablando Juan, hermanos? Dice el versículo 36, entre tanto que tenían la luz, creed en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló ¿quién? Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, ¿de quién está hablando Juan? De Jesús. ¿A quién miró Isaías, hermanos? Según Juan, a Jesús.
¿Ve? Entonces Isaías miró a Jesús. Pero cuando vamos a Hechos, en el capítulo 28, versículos 25 al 27, mire lo que dice allá. Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Aquí, hermanos, vamos a ver a una tercera persona. Y está hablando del mismo acontecimiento de Isaías 6, 9 al 10. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló, ¿quién? ¿Qué dice ahí? Bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esto lo dice en Isaías 6, del 9 al 10. ¿Quién dijo esto? El Espíritu Santo, fíjese. Entonces, ¿ve cómo es que la Escritura nos manifiesta a tres personas? Por eso es que la palabra uno y la palabra hebrea que escogieron fue Ejad, para darnos a entender que se refiere a más de una persona. En Isaías nos menciona a más de una persona. Y creo yo que esa es la razón, esa es una de las razones que los serafines decían, Santo, 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 es el Rey, Jehová de los ejércitos, refiriéndose a los tres divinos. Es importante que nosotros creamos que Jesús es Dios. De otra manera, nuestra fe no va a ser una fe genuina. Nosotros necesitamos creer que Él es Dios, que Él es parte de la deidad. Por esa razón, en Mateo 28, 19, el Señor les dijo, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú le preguntas a los musulmanes, si yo digo que se bautice en el nombre del Padre y en el nombre de Mahoma, ¿puedo decir eso? ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Bueno, estás diciendo que Mahoma o Mohammed es Dios. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces Jesús es Dios. Y esa es la razón por la que dice, si no, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es divino. Necesitamos creer que Él es divino. Ahora sí, número 2, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan, hermanos, es un experto para hablar de nacimiento. De hecho, él, en su evangelio, en el capítulo 3, podemos ver que cuando está hablando con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo no entendió, él decía, ¿cómo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer? No, Nicodemo. O sea, yo no sé, pero si yo hubiera sido el Señor Jesús, yo le hubiera dado un zape a Nicodemo. No, no, eso no. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendió, hermano, realmente a qué se refería el Señor Jesús, pero podemos especular que cuando llegó el Espíritu Santo, Nicodemo estaba reunido entre los tantos que obedecieron el Evangelio. Y fue allí cuando él entendió, nacer del agua y del Espíritu. Es aquí. Es el bautismo. Está hablando del bautismo. Ahí es donde uno nace de nuevo. Pero hermanos, una fe que vence al mundo es aquel que ha nacido de Dios, dice la Escritura.
Entonces hagámonos la pregunta, ¿cómo se mira a una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo se mira? Bueno, Juan nos explica en su primera carta la manera en la que un nuevo nacido, una persona nueva que ha nacido de nuevo, debe de actuar. Ahí nos explica Juan. Y nos dice en primera de Juan capítulo 2 y versículo 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace, ¿qué cosa? Justicia es nacido de Él. Entonces aquí Juan nos está dando la primera evidencia de cómo se puede comprobar que la persona ha nacido de nuevo. Y la primera evidencia es si hace justicia. Ahora, ¿qué es hacer justicia? Hermanos, en una explicación simple que en lo personal me ayudó a entender esta porción, es el ejemplo que nos dejó el mismo Señor Jesucristo en su bautismo. Cuando tú vas a Mateo capítulo 3, versículos del 15 al 17, allí el Señor, hermanos, quiere ser bautizado por Juan. Y Juan lo detiene y le dice, hey, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Deja ahora porque es necesario que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia de Dios. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor Jesucristo? Bueno, sabemos, según Lucas 3:3, que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Sí, pero Jesús no tenía pecado. Entonces, cumplir toda justicia quiere decir guardar todos los mandamientos de Dios. Porque si Jesús no se bautizaba, entonces iba a tener pecado. Entonces, Jesús no se bautizó porque tenía pecado. Se bautizó para no tener pecado. Esa es la razón. Entonces, Jesús dice, necesitamos cumplir con toda la palabra de Dios. Hermanos, una persona que ha nacido de nuevo se deleita en obedecer toda la palabra de Dios. Y los mandamientos de Dios no se le hacen difíciles de llevar. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3. Hermanos, es importante que nosotros cumplamos todos los mandamientos de Dios, que cumplamos con toda justicia de Dios. ¿Sabe que a veces se nos hace difícil, se nos hacen difíciles los mandamientos de Dios? A veces. Platicando con mi papá, yo le hice una pregunta en una ocasión, hermanos, porque a mí se me hacía, no sé, un poquito raro, bueno, no mi papá, ¿verdad? Pero, les voy a explicar el contexto porque a lo mejor no me están entendiendo, pero mi papá estuvo enfermo por casi 20 años y tuvo enfermedades fuertes, enfermedades crónicas, fuertes, hermanos. Y él en varias ocasiones estuvo a punto de morir, de perder la vida por su enfermedad. Pero él nunca faltaba a las reuniones con la iglesia. Y aunque se sintiera de lo peor, hermanos, nosotros lo vimos. En ocasiones se bajaba de la troca, del mueble, y teníamos que levantarlo porque no se podía sostener con sus pies. Pero él quería estar en la reunión, alabando a Dios. Y yo le pregunté, oye, papá, no entiendo por qué te esmeras tanto por estar en la reunión. A veces no puedes ni levantarte, pero ahí estás. ¿Por qué? ¿Sabe qué me dijo? Me dice, hijo, reunirse es el mandamiento más fácil que un cristiano puede obedecer. Y si ni siquiera me reúno, entonces ¿qué clase de cristiano soy? Para él el mandamiento más fácil, hermanos, era reunirse.
Dice, si ni eso puedo hacer, entonces, ¿qué voy a hacer para el Señor? Bueno, y qué triste es, por eso es que a mí se me hace tan difícil aceptar cuando un hermano falta a la reunión. O sea, ya he aprendido a controlar mis impulsos. Pero se me hace tan difícil. Porque tuve el ejemplo de un hombre que se estaba muriendo y aún desde la banca sintiéndose tan débil. Y en ocasiones de ahí no lo llevábamos al hospital, hermanos. Porque él no quería perderse la reunión. Ese es el mandamiento más fácil. Hermanos, y a veces ni ese queremos cumplir. Mencionaba a nuestro hermano, ¿verdad?, en el tema. Entonces, si el mandamiento, según mi padre, más fácil es reunirte y no lo estamos llevando a cabo como deberíamos, entonces, ¿qué clase de cristianos somos, hermanos? Una fe firme, una fe genuina, se demuestra cuando hemos nacido de nuevo. Y una evidencia de que hemos nacido de nuevo es que cumplimos con todos los mandamientos de Dios. Pero también nos dice el capítulo 3 y versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo mismo dice 1 Juan 5:18. Entonces, el que ha nacido de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Cuando nacemos de nuevo, somos revestidos de Cristo, Gálatas 3:27. Y ya no vivimos nosotros, hermanos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Cristo es el que vive en nosotros ahora. Yo entiendo, hermanos, yo sé que todos pecamos. Pero Juan no está hablando de una vida perfecta, sin mancha, sin pecado alguno. No está hablando de eso. Está hablando de practicar el pecado. Está hablando de vivir en el pecado. Está hablando de deleitarte en el pecado, de gozarte cuando pecas, de no querer salir de ahí. De eso está hablando. Hermanos, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no vive en pecado. Sí, todos pecamos, dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero hay una cosa que nosotros también debemos de saber, que si hemos pecado, dice Juan, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, es necesario que cuando pequemos, confesemos nuestro pecado. Es tan sencillo así. Y un verdadero cristiano, alguien que ha nacido de nuevo realmente, se siente mal cuando peca. Me preguntaba una persona, ¿y cuándo necesito pedirle perdón a Dios por mis pecados? Le digo yo, todo el tiempo. Bueno, porque todo el tiempo pecamos, sí. Pero hay pecados los cuales se requiere un enfoque más directo. Y cuando un cristiano practica el pecado, vive en el pecado, se deleita en el pecado, es señal de que no ha nacido de Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Y por último, nos dice
el capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios. Pero la pregunta es, ¿y cómo debemos amar? Un recién nacido requiere de entrenamiento, de enseñanza. Hermanos, a veces nosotros somos un poco duros con los recién convertidos y no les tenemos paciencia. Pero Juan nos tiene paciencia y él quiere que nosotros sepamos cómo es que nosotros debemos de amar. ¿Cómo ama a uno que ha nacido de Dios? Bueno, para empezar, ahí nos dice a continuación la manera en la que Dios nos amó. Dice, el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es amor. Un amor sacrificial. ¿Tú entregarías a tu hijo por personas que están tan depravadas? Personas que viven de lo peor. ¿Tú los entregarías para salvarlos? Seamos honestos, hermanos. Probablemente no lo haríamos, ¿verdad? Pero Dios lo hizo por amor a nosotros. Y Él entregó a su Hijo para rescatarnos del pecado. Y es que el pecado es algo horrendo, es algo horroroso. El pecado, hermano, nos separa de Dios. El pecado es muerte. Y por eso es que esa es la manera en que debemos de amar. Pero cuando vamos a Juan capítulo 13, ya vamos a terminar, hermanos. Cuando vamos a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, el Evangelio según Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice el Señor, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos para con los otros. ¿Cómo nos amó Jesús, hermanos? Dice 1 de Pedro 2:21, padeciendo por nosotros. Él no le importó dejar el trono. Él no le importó despojarse de toda esa divinidad para venir a hacerse hombre, a ser humillado y a morir en aquella horrenda cruz como si fuera un malhechor. Él no se merecía estar allí. Nosotros sí merecíamos estar ahí. Ese era el lugar de nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él y ser justificados. Justificación significa que aunque eres culpable, Él te pone en un lugar como que si nunca hubieras pecado. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hermanos, somos sin culpa gracias a Jesús y gracias a su amor.
somos sin culpa. Y nosotros, al igual que Jesús, debemos de buscar sacrificarnos los unos por los otros. Debemos de amarnos los unos a los otros como el Señor nos amó. Siempre le digo esto a los miembros. Les digo, hermanos, nosotros no somos el enemigo. Porque a veces así nos vemos, ¿verdad? Mira, aquí está el hermanito fulanito. Mira a la hermanita, no la saludes. No voy a ir a la reunión porque ahí va a estar aquel hermano. Hermanos, la cuestión es esta, que no son problemas de doctrina, no es por causa de la doctrina, es por causa de opiniones. Ahora, si fuera por causa de doctrina, yo entiendo eso. Sí, ahí es otro punto, es un punto aparte, es otro tema, hijo. Pero estoy hablando por opiniones, que no me cae bien, no me gustó lo que dijo, es que no me saludó, es que me miró mal, es que esto, es que aquello. Parecemos niños a veces, hermanos. Estamos peor a veces que los niños. Porque los niños de perdido se pelean y después ¿qué? Están jugando. Y nosotros, no. Hermanos, le digo a los hermanos, nosotros no somos el enemigo. Hermano, yo no soy su enemigo, hermano. El hermano Jesse tampoco es su enemigo. El hermano Willy, el hermano Sergio y todos los hermanos. Así que, hermanos, mirémonos los unos a los otros. Nosotros no somos el enemigo, pero Satanás es tan astuto que sabe cómo meterse y ocasionar problemas entre nosotros para que nos odiemos. Entonces, si hemos nacido realmente de Dios, hermanos, vamos a amar a nuestros hermanos, a pesar de que a veces no nos caigan bien, ¿verdad? Pero los vamos a amar. Y a eso se refiere. Y esa es la fe que ha vencido al mundo. Y esa es la fe, hermanos, que nos puede dar una victoria segura sobre el mundo.